Primera de Reyes capítulo 22. Primera de Reyes capítulo 22, versículo 5 para adelante. Primera de Reyes capítulo 22, versículo 5, leyendo la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultemos hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los hombres y a los profetas, como 400 hombres, a las cuales dijo: iré a la guerra o lo dejaré. Y ellos dijeron los 400 profetas: sube, porque Jehová entregará en la mano del rey. Y dijo Josafat: ¿hay algunos profetas de Jehová por la cual podemos consultar? Y el rey respondió a Josafat: aún hay un hombre la cual podría consultarme ante Jehová, Miquías, hijo de Mías, mas yo lo aborrezco, porque nunca me profetiza el bien, sino solamente el mal. Y Josafat dijo: no hablaré más el rey así. No hablaré el rey así. Dice la palabra del Señor que en ese tiempo había un hombre necesitado de escuchar la voz de Dios. Un hombre desesperado querer escuchar la voz de Dios. Junto a los profetas y les dijo: ¿iré o no iré? Y los falsos profetas le decían: no eran 5, no eran 10, no eran 50, eran 400 falsos profetas. Le dijeron: sube porque vas a tener éxito, sube porque tendrás prosperidad. Pero el camino de él era camino de mal. Pero había un hombre lleno del poder de Dios, un hombre profeta de verdad, un hombre lleno del poder de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, un hombre que hablaba conforme la palabra de Jehová, le hablaba así, decía, y daba la palabra. No importa que sea un líder, no importa que sea un anciano, no importa que sea un diácono, un pastor, era un rey, y él no tuvo miedo de hablar la palabra conforme Jehová le daba. Un hombre lleno del poder de Dios. Pero el rey no lo quería porque no profetizaba prosperidad. Nunca profetizaba éxito, nunca profetizaba prosperidad. Hablaba la verdad. Un hombre que tenía la palabra del Señor y hablaba la verdad, no importa que sea el rey. No importa que sea líder, pero él daba la palabra conforme Dios le daba. ¿Qué podemos ver hoy en día en la actualidad? Hay gente que predica a través de la emoción, a través de la carne, adulteran la palabra del Señor y no le dan al pueblo leche espiritual, sino le dan leche adulterada. Dan la palabra para entretener al pueblo. Dan la palabra a través de la carne, a través de la emoción.
Profetizan prosperidad, éxito, vas a tener un carro, vas a tener un terreno, vas a tener, yo veo unas llaves, y no profetizan. Aún el hombre siendo las cosas incorrectas, como Dios lo va a bendecir al hombre, a la mujer, como Dios lo va a prosperar, como Dios va a tener un camino de éxito. Si andan en fornicación, andan en adulterio, pero ahí están los falsos profetas dando para ser virales, para jalar, para tener más seguidores, a gente que habla a través de la emoción o a través de la carne. Puede ver de hoy en día, hay muchos que se meten a redes sociales, profetizan esto, profetizan lo otro. Lo que ellos quieren es ser virales, tener seguidores. Pero hay hombre de Dios, hay un profeta de Dios como es entonces, que habla la verdad. Un hombre que no le tiene miedo al hombre, la mujer, que habla conforme está escrito la palabra y no adultera la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que el rey llamó a los falsos profetas y ellos le decían éxito, prosperidad, tu camino va a ir bien, vas a ser próspero, vas a ser de bendición. Pero oiga que decía el profeta de verdad. Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen su Señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel le dijo a Josafat, se enojó y le dijo, no te he dicho, ninguna cosa buena me profetiza acerca de mí, sino solamente el mal. En la actualidad podemos ver de hoy en día, hay gente que corren con profecía, buscan a hombres que se mueven a través de la emoción, a través de la carne, corren con profecías humanas. Hombres que se están moviendo a través de la carne y la desesperación de ellos, querer escuchar la voz de Dios, y van con los falsos profetas, profetízame, que necesito que ore por mí, porque ese hombre da palabra de bendición, ese hombre me profetiza bien, me endulza mis oídos, eso es lo que me gusta a mí, que me hable de bien, siendo yo un hombre adulterio, fornicación, cómo Dios me va a bendecir, cómo Dios me va a prosperar, cómo mi camino va a ser de éxito. Pero si usted está haciendo las cosas correctas, esa bendición va a llegar. Si usted anda conforme la palabra, esa bendición está. Éxito, prosperidad va a tener. Si usted está haciendo las cosas correctas, anda hablando la verdad, predica la verdad, su camino va a ser de éxito y de prosperidad. Pero si no habla conforme Dios le da la palabra, Dios no lo va a bendecir. Dios no va a bendecir a la mujer, al hombre. La bendición está sobre los hijos de Dios, pero si hace las cosas correctas. Qué bueno que prediquen, que anuncien el evangelio a través de las redes sociales, pero hay gente torcida, hay gente que empezaron bien, pero se desviaron del camino y están hablando conforme la gente les guste, hablar solo cosas dulces y no habla conforme está escrito la palabra. Dice en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, en la cual hacéis el bien, estar atento,
como una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada. Escuchen, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino los que son hombres santos, llenos del poder de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Sino hombres de Dios hablaron conforme inspirados por el Espíritu Santo. Hay muchos dicen, yo veo un terremoto, yo veo un temblor, yo veo que va a pasar esto, va a pasar lo otro en la tierra, en los países, y la gente dice, ese es profeta de verdad. Pero la Biblia dice que todo lo que está escrito se tiene que cumplir como está escrito. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. En pocas palabras dice que todo lo que está escrito pasará. En el libro de Mateo 24 menciona, estando sentados en los montes de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y cuándo serán, qué señales habrá de tu venida y el fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. Oirán rumores de guerras. Mirad que no turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambre, terremotos en diferentes lugares. Habrá pandemia. ¿Qué trajo la pandemia? Escasez, enfermedad y terremotos que estamos viendo hoy en día en las naciones. Antes del fin vamos a ver esas señales. Y Dios dicen, eso lo profetizó, eso lo dijo el profeta tal nombre, tal profeta de tal país profetizó que va a haber un terremoto. No, está escrito que vamos a vivir todo esto antes que sea el fin. Gente que no lee la Biblia, gente que solo son de redes sociales. Pero mire, la Biblia dice que los de Dios tendrá cuidado de él, los va a proteger, los va a cuidar. Esos falsos profetas quieren ser virales. Yo profetizo un terremoto en tal país, yo veo escasez, yo veo esto, yo veo lo otro, pero la Sagrada Escritura dice que nadie los engañe, que no venga un falso profeta a decirle ese, porque está escrito, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra se tiene que cumplir, todo a pie de la letra como está escrito. Qué bueno que Dios lo use a través de la profecía, pero hay mucha gente que no se están moviendo a través del Espíritu Santo, sino se están moviendo a través de la emoción o a través de la carne. Tristemente es así. Por eso tenemos las Sagradas Escrituras, por eso tenemos la Biblia, donde usted puede escudriñar, puede leer todo lo que está pasando en los países, qué es lo que va a venir. Ahí tenemos la mayor profecía, que esta no nos engaña. Tenemos la profecía que es más segura que la Biblia. La palabra del Señor, día y noche meditarás en él y ahí haré prosperar tu camino, dice nuestro Dios Todopoderoso.